Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés operó una unidad de investigación encubierta conocida públicamente como Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua. Su verdadero propósito era mucho más siniestro. Bajo el mando del cirujano general Shiro Ishii, estableció la unidad Z-731 en la Manuria ocupada por los japoneses. Se convirtió en el centro del programa de guerra biológica y química de Japón, un extenso complejo de horror. La instalación llevó a cabo experimentos con humanos a gran escala. Los prisioneros de guerra y los civiles, a los que se hacía referencia como maruda o troncos, eran sometidos a vivisección sin anestesia. Se les infectaba deliberadamente con enfermedades como la peste bubónica y la chalera para estudiar sus efectos. Otros eran utilizados para pruebas de armas, atados a estacas y atacados con granadas, lanzallamas y bombas infectadas con peste. Al finalizar la guerra, el ejército japonés voló al cuartel general para destruir las pruebas. Posteriormente, Estados Unidos concedió inmunidad frente al enjuiciamiento por crímenes de guerra a los líderes de la unidad a cambio de sus datos de investigación sobre experimentación humana. Estos científicos nunca fueron castigados. Muchos de ellos desarrollaron carreras destacadas en los campos médico y científico de Japón de posguerra. Los artífices de este sufrimiento, que trataban la vida humana como material desechable, no fueron llevados ante la justicia. En cambio, sus conocimientos impíos se absorbieron silenciosamente en los cimientos de la investigación médica moderna. En julio de 1995, durante la Guerra de Bosnia, las Naciones Unidas declararon zona segura a la ciudad de Srebrenica. Miles de civiles bosnios musulmanes acudieron en masa a la ciudad en busca de refugio bajo la protección de las fuerzas de paz holandesas de la ONU. Pero la zona segura estaba rodeada por el ejército serbo-bosnio, comandado por el general Ratko Mladic. Fuerza ONU con poco armamento, sin poder de combate, solo tenía mandato disuasorio. El 11 de julio, el ejército serbo-bosnio avanzó e invadió la ciudad. Las fuerzas de paz holandesas fueron apartadas y comenzó un aterrador proceso de selección. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron separados y deportados a la fuerza en autobuses. Los hombres y niños en edad de luchar fueron llevados a lugares separados, y se les dijo que formarían parte de un intercambio de prisioneros. Era mentira. Durante los días siguientes, más de 8.000 hombres y niños bosnios fueron ejecutados sistemáticamente. Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes que luego fueron desenterradas y sepultados en lugares secundarios para ocultar las pruebas. Luego, la masacre fue definida como genocidio por tribunales internacionales. Sigue siendo la peor matanza en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El símbolo de la protección internacional, el casco azul de las fuerzas de paz, se convirtió en una señal de fracaso. El único lugar de una guerra brutal que se prometió que sería seguro se convirtió en su campo de exterminio más famoso. A principios de la década de 1940, Bengala era el granero de la India británica, un delta vasto y fértil que había alimentado a imperios. En el furor de la Segunda Guerra Mundial, esta tierra de abundancia quedó atrapada entre los engranajes de una maquinaria bélica global. Ante invasión birmana, las autoridades británicas adoptaron una política de negación. Se apoderaron de miles de barcos, interrumpiendo el sistema de transporte interno de alimentos, mientras almacenaban arroz para sus soldados. Cuando cayó Birmania, una fuente clave de importación de arroz desapareció y un ciclón destruyó las cosechas. La documentación indica que en Bengala había suficientes alimentos para la población. El problema no era la disponibilidad, era el acceso. Millones no pudieron pagar una comida simple. La inflación y acaparamiento bélico lo hicieron imposible. Se estima que murieron 3 millones de personas. La administración británica tardó en reaccionar, priorizando el esfuerzo bélico sobre la crisis humanitaria que se estaba desarrollando. El tejido social de Bengala se desgarró, dejando profundas cicatrices de desconfianza y pérdida. Esta fue una hambruna que no nació de una falta total de alimentos, sino de la política y el pánico. El granero de un imperio, lleno de grano y custodiado por soldados, veía cómo su propia gente moría de hambre. Fue una tragedia de hambruna calculada donde la comida era un arma y el hambre una política. En 1947, tras siglos de dominio británico, el subcontinente indio estaba al borde de la libertad, pero el sueño de una única nación independiente no se haría realidad. Se tomó la decisión de dividir el territorio según líneas religiosas en dos países separados: India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana. A Cyril Radcliffe, abogada británica que nunca había estado en India, le dieron solo 5 semanas para trazar las nuevas fronteras. El anuncio de las fronteras desencadenó una de las migraciones más grandes y rápidas de la historia de la humanidad. Millones de musulmanes se fueron a Pakistán y millones de hindúes y sikhs se mudaron a India. Este desplazamiento masivo no fue pacífico. Décadas de tensión religiosa latente estallaron en una violencia espantosa cuando los antiguos vecinos se enfrentaron entre sí. Se estima que hasta 2 millones de personas murieron en el caos. Más de 14 millones de personas fueron desplazadas, perdiendo sus hogares, sus tierras y su pasado. La división creó una rivalidad entre India y Pakistán que ha definido la región desde entonces. La línea trazada en un mapa creó una herida permanente, una cicatriz que nunca ha sanado del todo. El trazo de una pluma que pretendía crear 2 naciones libres se convirtió en un arma. Trazó una frontera no solo en tierra, sino a través de pueblos, hogares y corazones humanos.
A principios del siglo XX, el distrito de Greenwood de Tulsa, Oklahoma, era un epicentro de prosperidad negra. Conocida como Black Wall Street, era una de las comunidades afroamericanas más ricas de Estados Unidos. El 30 de mayo de 1921, un joven negro llamado Dick Rowland fue acusado de agredir a una ascensorista blanca, Sarah Page. La acusación, aunque sus detalles eran confusos y luego se desestimó, desató una tormenta de odio racial. Una turba blanca irrumpió en el juzgado donde estaba detenido Rowland exigiendo que lo entregaran. Cuando un grupo de hombres negros armados, muchos de ellos veteranos, llegó para evitar un linchamiento, se produjeron disparos. El enfrentamiento estalló en un asalto a gran escala a todo el distrito de Greenwood. Durante las siguientes 18 horas, la turba blanca, delegada y armada por funcionarios de la ciudad, saqueó y quemó la comunidad hasta los cimientos. Se calcula que murieron unas 300 personas. Se destruyeron 35 manzanas cuadradas de casas, negocios, escuelas e iglesias. Miles de residentes negros fueron obligados a ingresar en campos de internamiento. Durante décadas, la masacre fue reprimida activamente y borrada de la historia local y nacional. Una comunidad construida sobre la promesa del capitalismo estadounidense, un testimonio de éxito contra todo pronóstico, fue aniquilada. De lo único que eran culpables sus residentes era de construir un mundo que la multitud no podía tolerar. El pueblo minero galés de Aberfan se encontraba a la sombra de su propia prosperidad. Años enteros, basura de la mina se montó alta, en la cima de la ladera, muy encima de la ciudad. 7 vertederos masivos amenazaban Aberfan desde lo alto. A pesar de haber sido detectados en estudios previos, unos manantiales subterráneos no fueron considerados en la construcción del vertedero número 7. En la mañana del 21 de octubre de 1966, después de días de fuertes lluvias, el vertedero saturado de agua cedió. Una ola de más de 140.000 yardas cúbicas de carbón, lodo, roca y barro se deslizó montaña abajo a gran velocidad. Su objetivo principal era la escuela secundaria Pant Glass, donde acababan de comenzar las clases matutinas. La avalancha se tragó a la escuela y varias casas en cuestión de segundos. Una espesa marea negra de residuos industriales. En total, 144 personas perdieron la vida. 116 de ellas eran niños, la mayoría de entre 7 y 10 años. Un tribunal posterior culpó por completo a la Junta Nacional del Carbón por su negligencia. El desastre dio lugar a nuevas leyes que regían la seguridad en minas y canteras en el Reino Unido. La misma industria que daba vida al pueblo, el carbón que sus hombres extraían a diario, era la fuente de su mayor pesar. El polvo negro que se había depositado en sus hogares durante generaciones, finalmente bajó y se llevó a sus hijos. El 26 de abril de 1986, la ciudad de Pripyat dormía plácidamente, una ciudad soviética modelo construida para los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil. Representaba el futuro, un testimonio del poder pacífico del átomo. Dentro de la planta, los ingenieros iniciaron una prueba nocturna de seguridad en el reactor número 4. No sabían que el reactor tenía un fallo de diseño crítico, uno que podría hacerlo inestable a baja potencia. Una subida de tensión provocó una catastrófica explosión de vapor, que hizo saltar la tapa de 2.000 toneladas del núcleo del reactor. Se vio en la noche una luz azul, siniestra y muy extraña al expulsar al aire el combustible y el grafito radiactivo. Los primeros bomberos en llegar al lugar no sabían nada de la radiación. Creían que estaban luchando contra un simple incendio en el tejado, exponiéndose a dosis letales en cuestión de minutos. El gobierno tardó 36 horas en empezar a evacuar a los 50.000 habitantes de Pripyat. Cientos de miles de civiles y militares, conocidos como liquidadores, fueron enviados a limpiar el lugar. Se estableció una vasta zona de exclusión, lo que hizo que la tierra fuera inhabitable durante siglos. El desastre liberó 400 veces más radiación que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, una ciudad construida para mostrar la brillante promesa de la era atómica que quedó congelada en el tiempo. Su silenciosa noria se convirtió en una lápida mundial para ese mismo sueño. A mediados del siglo VIII, la dinastía Tang de China era el imperio más poderoso y cosmopolita de la Tierra. Su capital, Chang'an, era la ciudad más grande del mundo, un faro de cultura, arte y estabilidad. Un general de origen turco-sogdiano llamado Lucian se había convertido en el favorito de la corte imperial. Dirigía un ejército enorme en la frontera norte y su ambición crecía con su poder. En el año 755, Luchon se autoproclamó emperador y marchó con su ejército hacia el corazón del imperio Tang. La rebelión pilló completamente por sorpresa a la corte imperial, debilitada por rivalidades internas. La capital cayó, y el emperador Xuanzong se vio obligado a huir humillado. Lo que siguió fueron 8 años de guerra brutal que destrozaron el imperio. La cifra de muertos fue asombrosa, y algunos registros censales históricos sugerían la pérdida de decenas de millones de vidas. La rebelión destrozó la autoridad central de la dinastía Tang, de la que nunca se recuperaría del todo. Marcó un punto de inflexión, el final de la edad de oro de la dinastía y el comienzo de su largo declive. El conflicto reformó radicalmente la sociedad, la política y la cultura chinas. Un imperio que se consideraba el centro inquebrantable del mundo civilizado quedó de rodillas. No fue derrotado por una fuerza externa, sino consumido por la ambición que había alimentado entre sus propias filas. Si este video despertó tu curiosidad,
Compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.